Vamos a comentar a modo introductorio y que por lo menos ustedes conozcan o vean imágenes de distintos equipos para que en el momento de que vayan a hacer las rotaciones en los distintos hospitales, por lo menos sepan reconocer qué aparatos o qué dispositivos biomédicos van a encontrar en los quirófanos de dichas instituciones. Retomando el libro que ya habíamos mencionado de Compendio de Anestesiología para Enfermería, dijimos que en el capítulo 1, donde habla del bloque quirúrgico y enfermería de anestesia, se mencionan, además de las áreas y los sectores que puede tener la planta quirúrgica, en este capítulo del libro también se mencionan equipos o dispositivos médicos junto con algunos mobiliarios. No nos vamos a detener en el mobiliario que está mencionado en esta tabla, sí vamos a ver imágenes de los equipos que se mencionan acá. Los equipos que se hace referencia en esta diapositiva van a ser la mesa de cirugía o mesa quirúrgica, la mesa de anestesia o aparato de anestesia, o máquina de anestesia, como quieran llamarle, el bisturí eléctrico o electrobisturí, bueno, la iluminación que ya habíamos mencionado, el negatoscopio, calentadores de suero, sistemas de calefacción o mantas térmicas, las bombas de infusión y el equipamiento que tiene que ver con el radiodiagnóstico. Vemos acá, como ya habíamos mencionado, las mesas de cirugía, una mesa de cirugía estándar. En general, todas las mesas traen un sistema eléctrico y además un sistema mecánico que permiten manipular las funciones principales de forma eléctrica, y en caso de que éstas fallen, también muchas mesas incluyen pedales o mecanismos de control de tipo neumático que permiten terminar la cirugía hasta que se pueda resolver el problema. Como son las que son eléctricas, van a tener siempre una batería, y además también en la mayoría de las mesas van a encontrar un control que permite subir, bajar, hacer Trendelenburg, bueno, distintas posiciones que permiten estas mesas de cirugía. Fíjense la gran cantidad de accesorios que se pueden contar, y la segunda imagen que vemos acá es una mesa de cirugía específica para traumatología, que además de los movimientos que permitía la que mencioné recién, que es un poco más básica, esta permite, por ejemplo, sujetar extremidades, estirar al paciente, entonces va a tener un mayor nivel de complejidad. El otro equipo que vamos a encontrar van a ser las mesas de anestesia o máquinas de anestesia. Básicamente ya mencionamos que van a estar formadas por una parte que funciona como si fuese un mueble con los cajones que tienen todas las drogas y elementos o instrumental necesario para intubar y para realizar todo el acto anestésico. Luego va a estar formada además por la parte de ventilación, es decir, tiene un respirador o ventilador mecánico para dar soporte ventilatorio de forma mecánica al paciente, que gran parte de todo esto lo vemos en este sector de la mesa. Además de brindar el soporte ventilatorio, que va a ser a través del oxígeno o mezclas de oxígeno con aire, puede llegar a suministrarse también gases anestésicos, que es lo que vemos acá.
a través de otro dispositivo que se incorpora a la mesa, que es el vaporizador, que permite incorporar a la mezcla que se va a dar de soporte ventilatorio gases anestésicos. Además, las mesas actualmente ya incorporan también un monitor que permite ver todos los parámetros ventilatorios y comparar lo que yo programé con la respuesta que está teniendo el paciente. Además, también se incorpora un monitor multiparamétrico que puede estar por separado o venir ya de fábrica con la mesa de anestesia. Como ven en la que está acá al costado, fíjense que en esta mesa ya incorpora no solamente el monitor de parámetros ventilatorios, sino ya trae también el monitor multiparamétrico, como vemos acá, y otra computadora incorporada para el manejo total del sistema de anestesia. Fíjense que aquí se ven dos vaporizadores, a diferencia de la mesa que mencionamos recién. El otro elemento que podemos encontrar en los quirófanos, que no van a utilizar ustedes como técnicos de anestesia, pero que lo van a ver y es típico en todos los quirófanos, es el electrobisturí. Acá vemos uno bastante básico, de origen nacional. Este es el aparato propiamente dicho. Y estos son los pedales que pueden conectarse a través de un cable a la parte posterior del aparato para manejar lo que se llama el corte, o sea, el electrobisturí, que es lo que va a hacer cortar y coagular. Y se pueden controlar eso con la punta de electrobisturí que vemos acá directamente, de forma manual. Con el dedo yo aprieto el botón de corte o coagulación, o con los pedales que vemos acá. En la imagen que tenemos al costado, lo que vemos es otra marca o otro modelo de electrobisturí con todos sus accesorios. Dijimos que tenemos acá el lápiz o punta de electrobisturí. Este es el extremo que va al paciente y este es el extremo que se conecta al aparato que va acá. Después acá vemos distintos tipos de puntas que se pueden utilizar para distintos tipos de procedimientos. Siempre va conectada a una plancha que va pegada al muslo del paciente. Esta plancha puede ser metálica, como vemos acá, que ya se usa cada vez menos, o puede ser esta otra, que es una plancha descartable y partida, como se llama, que permite mayor seguridad en el procedimiento de corte y en los procedimientos de corte y coagulación. Este que vemos acá es el pedal para este modelo. Ya habíamos mencionado como parte de la iluminación las lámparas cialíticas. Acá vemos dos modelos distintos y cómo se manipula a través de los controles que se encuentran. Primero puedo movilizarla a través de esta manopla que vemos acá, y cercano a ella se encuentran los distintos controles que permiten establecer las intensidades, los ángulos, hacia dónde va a apuntar la luz, etc. Esto lo que vemos aquí en pantalla es un negatoscopio. En muchos casos se considera un mobiliario más. Los más antiguos, cualquiera que haya ido al médico en los consultorios habrá visto que es un acrílico blanco con la lámpara fluorescente detrás. Actualmente estos negatoscopios ya son más modernos, cuentan con iluminación LED en la parte posterior y lo que permiten es tener una distribución más pareja y homogénea de esa luz, de manera que la placa radiográfica o la imagen radiográfica que yo apoyo sobre el acrílico se ve mucho mejor. En quirófanos en general se pueden contar con varios negatoscopios, o ya vienen sistemas que traen para 4 pantallas simultáneamente.
Muchas veces en el procedimiento quirúrgico es necesario contar con la imagen mientras se realiza la cirugía. En su momento, cuando hablamos de los gases medicinales y que sobre todo en quirófano eran importantes, no solamente para suministrarle dichos gases medicinales a la mesa de anestesia, sino también podrían ser necesarios para dar oxigenoterapia, por ejemplo, que es la mezcla de gases anestésicos para el tratamiento directo al paciente con una mascarilla, una bigotera. Bueno, dentro de esos gases medicinales que habíamos hablado, mencionamos al oxígeno, que es este que vemos acá. En el caso particular de la imagen que estamos viendo, el dispositivo que vemos acá para suministrar oxígeno se llama caudalímetro, que es este tubito con una bolilla que flota en el flujo de oxígeno para dar la medición en litros minuto, y está acompañada a la salida de un vaso humidificador. Y este piquito es donde vamos a conectar la cánula que va a ir a la mascarilla o la bigotera, por ejemplo, para darle oxígeno. Entonces acá se coloca agua en este frasco y a medida que sale el flujo del caudalímetro pasa por esta bombilla, atraviesa a través del agua, se generan burbujas y esto humidifica el flujo de oxígeno para poder suministrárselo al paciente y de esta forma no resecar la vía aérea. El otro dispositivo que vemos acá, también para oxígeno, recuerden el color blanco, es un regulador de presión. Y acá nos va a mostrar en este manómetro calibrado en unidades de presión, que pueden ser bar, atmósferas, kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. En otros países se utiliza también PSI como unidad de presión. Kilopascales. Vamos a quedarnos con kilopascales en principio porque es la unidad que utiliza el sistema métrico de Argentina. Bueno, en este caso, este regulador de presión de oxígeno junto con este regulador de presión de aire comprimido van a colocarse aquí a la salida de los reguladores. Se quita este tomagoma que permite la conexión de una cánula, se quita esto girando y se enrosca en su lugar las mangueras correspondientes que van a ir, por ejemplo, a la mesa de anestesia, la parte posterior de la mesa de anestesia. Punto aparte, el último elemento que vemos en este panel de cabecera es el frasco de aspiración o frasco colector. ¿Qué es lo que va a hacer? En esta boca de gases va a producirse la aspiración o el vacío. En color rojo era el color indicativo. Este vacío, acá yo voy a conectar en esta salida, voy a conectar una cánula, por ejemplo, para que en el extremo de la cánula voy a utilizarla para aspirar o pasarla por fluidos corporales, por ejemplo, que se hayan derramado durante la cirugía. En caso de que este frasco no fuera suficiente, hay de 250, 500 a 1000 centímetros cúbicos, puede en un quirófano y sobre todo en algunos tipos particulares de cirugías que son bastante cruentas, pueden generarse mucha cantidad, una gran cantidad de fluidos corporales. Es por esto que puede ser necesario conectar a esa cánula este sistema que vemos en la parte inferior, que es un canister, en este caso son dos canister interconectados, que no es otra cosa que un frasco plástico con mayor capacidad en litros, en cuyo interior voy a colocar una bolsa que ya viene sellada con la tapita que vemos acá arriba. Cuando yo retiro esta tapa, sale con la bolsa interior directamente. El frasco plástico
queda siempre en el lugar, en este carrito. Y lo único que yo voy a cambiar o retirar una vez que se llenó es la bolsa plástica que sale con tapa y todo, sellado. Esa bolsa en muchas marcas lo que incluyen es un polvo que se gelifica en contacto con los fluidos corporales. Todo esto para brindar un mayor margen de seguridad en caso que este frasco se caiga, se vuelque por alguna razón. Entonces los líquidos que fueron aspirados van a quedar dentro de la bolsa gelificados, es decir, convertidos en gel. Este dispositivo que vemos en esta imagen por sí solo no funciona. Dijimos que la manguera va a tener que estar conectada a el piquito que vemos acá de la aspiración. Finalmente, supongamos que no tenemos paneles de cabeceras ni columnas de techos para el suministro de gases medicinales, o estos no funcionaran por alguna cuestión, no sé, se tapó la boca de vacío, tenemos un problema con el vacío y ya estamos en la cirugía, transitando la cirugía, entonces no podemos parar. Lo que podemos hacer es utilizar un aspirador electrónico, que es lo que estamos viendo en esta imagen. Es un motor que a través de generar vacío o aspiración con un sistema de motores, una bomba de vacío, permite aspirar cuando no tenemos los dos sistemas anteriores que mencionamos. En algunos tipos de cirugías y dependiendo de la situación también del paciente puede ser necesario calentar los fluidos que se van a transfundir al paciente durante el procedimiento. Es por esto que existen distintos modelos de dispositivos que permiten calentar los fluidos o los sachets de suero, más comúnmente conocidos. La temperatura elegida generalmente va a ser un par de grados por encima de la temperatura corporal, como para que cuando esos fluidos lleguen a los tejidos tengan poca diferencia con la temperatura de la sangre en dichos tejidos. Cuando hablamos de la climatización del quirófano, habíamos mencionado que en general se trataba de trabajar a una temperatura baja que rondaba entre los 21 a 24 grados centígrados, lo cual puede ser incómodo y hasta peligroso para los pacientes, sobre todo cuando están bajo los efectos de la anestesia general, debido a que no pueden controlar los sistemas automáticos que tiene el organismo para mantener la temperatura. Es así que puede ser necesario entonces utilizar estos dispositivos que vemos en esta imagen. Vemos dos modelos para hacer la misma función. Estos son calefactores que generan aire caliente y lo liberan a través de las mangueras que vemos en las imágenes. Va a salir el aire caliente por este extremo y por este extremo. ¿Lo vamos a utilizar así? No. Lo que vamos a complementar a este dispositivo es conectando en esta boca de las mangueras alguno de estos modelos que vemos acá de mantas. Estas mantas son plásticas y tienen un sistema de tubuladuras que pasan por dentro de la manta y por las cuales va a circular el aire caliente generado por estos dos calefactores. De esta forma vamos a mantener la temperatura en el orden adecuado de los 36-37 grados, evitando que el paciente pueda llegar a entrar en shock. Acá vemos un dispositivo que cumple la misma función, con la diferencia que en vez de utilizar aire va a utilizar agua como medio calefactor.
La otra gran diferencia que tiene este sistema es que además de poder calefaccionar, también puede enfriar. Por lo tanto, puede llegar a ser utilizado, por ejemplo, en un proceso febril importante para ayudar al paciente. En quirófano generalmente se utiliza como calefactor. Bueno, fíjense que no es otra cosa que una manta con un material similar al de una bolsa de agua caliente, pero que tiene tubuladuras pequeñas en su interior que la recorren por completo. El agua caliente va a ingresar por una de estas mangueras y va a salir por la otra para recuperar la temperatura dentro de este aparato. Acá vemos ejemplos de pacientes cubiertos con las mantas. Un problema común y habitual es que muchas veces tenemos el dispositivo o el aparato y no contamos con las mantas adecuadas. Y sobre todo en el caso particular del modelo primero que vimos, que genera aire caliente, que es más comúnmente encontrado en los quirófanos, habitualmente cuando no se cuenta con las mantas, se terminaron, no las tenemos o no las compran por problemas económicos, se recurre a utilizar una sábana directamente sobre el paciente y de entre la camilla y la sábana se conecta la manguera que libera el aire caliente. Esto ha producido muchas veces accidentes por quemaduras al paciente, así que hay que tener mucho cuidado con esto. Otro dispositivo que podemos encontrar en el quirófano son las bombas de infusión. En la imagen que estamos viendo en este momento, el modelo que está utilizando este profesional es una bomba de infusión a jeringa. Justamente está dispensando 2 drogas para anestesia. Además de este modelo de bombas a jeringas, podemos encontrar bombas de infusión volumétrica, que son este otro modelo que vemos acá o acá. Debido a que, sobre todo en cirugías muy largas y complejas o en las unidades de terapia intensiva, un mismo paciente puede llegar a generar la necesidad de inyectarle varias drogas de forma simultánea, requiriéndose así numerosas bombas, es que también se han creado estos docks en donde se pueden encastrar varias bombas a la vez y todo este sistema de bombas alimentado con un solo cable de alimentación eléctrica. Fíjense que si no tenemos estos docks para intercalar o interconectar varias bombas, vamos a tener cada una de las bombas conectadas a un toma eléctrico, lo cual va a ser necesario tener esta instalación eléctrica adecuada en cantidad de tomas dentro del quirófano. El otro dispositivo que vemos acá al lado de la bomba es un sensor de gota. En este caso lo que hace es contar la cantidad de gotas que se van suministrando como para reforzar y chequear que los volúmenes programados o seteados con lo que se está entregando es el adecuado. Aprovechando que mencionamos las bombas de infusión para transfundir drogas y cruzándolo con lo que ya leyeron de que uno de los eventos adversos bastante habituales en el ámbito hospitalario es o darle la droga que era de un paciente a otro paciente o al mismo paciente equivocar las dosis o las drogas que deberían utilizarse. Bueno, en este caso también ya existen dispositivos médicos o electromédicos para tratar de ayudar en la reducción o minimización de estos errores. Bueno, para esto, por ejemplo, vemos en esta imagen un carro de paro, un carro de drogas, totalmente automatizado y que tiene todas las drogas identificadas por algún código de color o códigos de barras, cuenta con un sistema de lector, están ubicadas por cajones
Y en general, por ejemplo, estos sistemas automatizados también lo que hacen es tener las drogas más peligrosas o de mayor costo en un cajón que va a ser habilitado solamente, por ejemplo, para personal autorizado. Se van a chequear los datos del paciente y ver si realmente corresponde a ese paciente la droga que yo acabo de retirar de los cajones. También la paso por el lector de barra y compara la historia clínica, los datos de su solicitud del médico con lo que yo le estoy por suministrar. Así como también requiere los datos de la persona que está en ese momento suministrando la droga. Acá vemos un sistema más completo, más complejo también. En este caso, además de cajones para drogas, fíjense que tiene un refrigerador para sustancias que requieren cadena de frío. Y en este otro incluso tiene un sistema para material e insumos quirúrgicos, muy importante. Estos sistemas ayudan no solamente a evitar estos errores, sino que, por ejemplo, permiten mantener actualizado el control de stock, que es algo muy importante, y además permiten facturar de forma automática todos los costos o todos los insumos y drogas que se requirieron para un determinado paciente. En el enlace de YouTube que ven ahí abajo se muestra un video sobre cómo se pueden utilizar todos estos sistemas en quirófanos o en instituciones hospitalarias muy modernas. Para evitar este evento adverso que mencionábamos de el error en la dispensación de drogas, además de la automatización y de utilizar tecnología, también se ha debido encontrar alguna forma de codificar por colores o por siglas o en este caso combinando todas las formas como vemos en la imagen, además del color, siglas y códigos de barra específicos. Fíjense que hay normas internacionales que están trabajando sobre esto, ya existen varias que están mencionadas acá. Por supuesto, cuando ustedes vayan a trabajar en los quirófanos que le corresponde hacer la rotación, puede ser que obviamente no tengan esta tecnología de codificación o lectores de barra, códigos de barra, y tal vez sí hayan implementado algún sistema propio o local para identificación por colores, por ejemplo. Así que puede variar los colores que yo voy a mostrar acá como identificación, que están basados en normas internacionales, con las codificaciones que se puedan llegar a utilizar en el quirófano que les toque a ustedes circular o trabajar en su momento. Fíjense que hay varios mensajes o datos que se muestran en las identificaciones: el nombre de la droga, la dilución, concentraciones, la fecha de vencimiento, mensajes específicos, quién la preparó, el código de barra con todos los datos. Si tenemos el sistema automatizado, ya desde la farmacia, desde el médico que indica determinada utilización de droga, la farmacia ya codifica las dosis necesarias y además el lector va a cruzar los datos del paciente con la droga que fue ordenada por el profesional y el dato de quién la está eligiendo y tomando para suministrarla al paciente. De esta forma queda todo grabado en el sistema y es más fácil después el rastreo en caso de que a pesar de todo esto ocurra un error, bueno, ver un poco la historia hacia atrás de cómo se originó ese error. En esta imagen y la que sigue se muestran las drogas más comunes o más usadas habitualmente en el quirófano y sobre todo las que están relacionadas con las tareas anestésicas. Fíjense que está el nombre en algunos casos, como en el fentanilo. Fíjense que se recomienda incluso unas siglas como para identificarlo más rápido. En algunos casos se combina el color liso o colores con rayas en blanco. Están todos los datos en la etiqueta necesarios, más
todo el sistema de código de barras. Fíjense que aparece al costado para que pueda ser leído por el sistema. Vemos acá otras drogas más. Vuelvo a indicarles que en el parcial van a entrar las que vimos acá, este sistema de colores. Independientemente de que tal vez cuando ustedes comiencen a trabajar, dado que estos colores que yo estoy mostrando acá son normas internacionales, tal vez no se utilicen todas en el quirófano que ustedes van a trabajar, sino algunas, y para simplificar o por la, no sé, porque no dispongan tal vez de la variedad de colores, se utilice otro sistema de codificación. Esto es para que sepan que a nivel mundial se están buscando normas y se ha estandarizado la identificación de las drogas. Ahora, en la realidad de nuestro país y en los lugares que ustedes vayan a hacer las rotaciones, tal vez ni siquiera tengan un sistema electrónico, códigos de barra, lectores, nada de esto. Pero sí se haya implementado, aunque sea la identificación con alguna cinta de color o con algún sticker. También puede ser que al abrir el cajón tengan en cajitas con papeles separados, o sea, forrado la caja en papel y adentro las drogas. O sea, seguramente ya hay alguna forma que han buscado en el quirófano para que durante una emergencia o urgencia en el trabajo quirúrgico sea más fácil identificar cuál es el frasquito y de la droga adecuada que yo quiero usar, para evitar este error que es muy común en las instituciones de salud. Actualmente ya no se concibe la medicina sin el acompañamiento de las imágenes médicas. Estas imágenes diagnósticas que van a ayudar al profesional de la salud a interpretar, a ver qué problema existe, cómo abordar para corregirlo. Bueno, en esto cumplen una función muy importante los dispositivos de radiodiagnóstico o equipamiento de radiodiagnóstico. El que estamos viendo en esta imagen es algo que pueden llegar a encontrar en los quirófanos, que es un equipo de rayos móvil o rodante. ¿Qué característica tiene? Bueno, básicamente que a través de las ruedas con las que puede trasladarse es más fácil de ser llevado o trasladado de quirófano en quirófano según se requiera hacer una placa en los distintos procedimientos quirúrgicos que se lleven a cabo en esa planta quirúrgica. Otro dispositivo que podemos encontrar en los quirófanos es lo que vemos acá, que es el denominado arco en C, por la forma que tiene, claramente es una C, que también es un dispositivo de rayos. En este caso, este aparato presenta una mayor peligrosidad en la generación de radiaciones ionizantes porque emite de forma continua. Esto es para ver imágenes en movimiento, por ejemplo, para hacer el seguimiento de un cateterismo, para ver una vía que estamos introduciendo en el paciente. Y esto va a generar entonces un riesgo mayor a exposición a dosis radiológicas. En el caso del equipo rodante, el momento es segundos nada más o milisegundos incluso, que es en el momento en que se hace el disparo para tomar la placa radiográfica. Ese solo instante es en el que se está generando rayos X. En cambio, en este dispositivo, que es el equipo de arco en C, se están generando rayos de forma continua mientras se está utilizando para ver las imágenes. Fíjense que en esta foto vemos acá una columna de techo para el suministro de gases medicinales y tomas eléctricos. Vemos una torre de laparoscopía o endoscopía. Acá se ve el electrobisturí que ya habíamos mencionado antes. Fíjense que hay una mesa de cirugía. Al fondo casi no se ve, pero está también la mesa de anestesia con un monitor multiparamétrico apoyado encima. Y también tenemos acá las lámparas cialíticas.
Esta imagen es como un repaso general de todo lo que vimos hasta el momento. Acá vemos el uso del arco en C durante un procedimiento en el quirófano. Vemos o destacamos que todas las personas que están trabajando durante esta cirugía llevan puesto como medida de protección chalecos plomados en distintas configuraciones. Fíjense que en algunos casos tenemos como una pollera plomada con un chaleco corto. Acá fíjense que esta persona está usando también un protector tiroideo que va en el cuello. Fíjense que es muy importante tener en cuenta esto, que a la hora de utilizar, por ejemplo, el arco en C, sobre todo, pero también es necesario durante la toma de una placa radiográfica con el equipo rodante de rayos, el que el personal que esté cerca del paciente esté utilizando estos elementos de protección. Acá vemos los chalecos plomados, cómo son guardados o colgados en el pasillo del quirófano. Fíjense que acá en este quirófano vemos dispositivos de rayos rodantes, un arco en C rodante, y acá vemos otro problema, es que en este quirófano evidentemente no estuvo contemplada el guardado de todos los equipos que van a ir pasando de quirófano en quirófano y han tenido que dejarlos en un pasillo. ¿Recuerdan la imagen de cómo están guardados los chalecos plomados? Que más adelante vamos a ver si esta es la forma correcta o incorrecta de guardarlos. Cerrando todas estas imágenes, ya mencionamos en distintas etapas las instalaciones o infraestructuras edilicias necesarias en el quirófano desde el punto de vista de la superficie, la iluminación, instalaciones eléctricas y de climatización y calidad del aire. Ahora incorporamos al hablar del uso de aparatos de radiodiagnósticos un último elemento que es la radioseguridad. Vamos a adelantar entonces que estos quirófanos también van a tener que contar con protecciones, además del elemento de protección que dijimos o que vimos en las imágenes, que eran los chalecos plomados. También las paredes tienen que tener una plancha plomada que va a impedir que las radiaciones que se emitan en un quirófano pasen a otro quirófano o al pasillo de circulación. Mencionamos varias veces el monitor multiparamétrico. Vamos a hablar brevemente porque es un aparato con el cual van a tener que familiarizarse mucho en el trabajo del quirófano y que acompaña a la mesa de anestesia. Los monitores pueden clasificarse en preconfigurados cuando ya vienen de fábrica incorporados todos los parámetros que voy a poder medir o monitorizar con este aparato. El monitor también puede ser modular. ¿Qué quiere decir esto? Que en general es una pantalla nada más y yo voy a poder incorporarle módulos a gusto y piacere, digamos. En este caso vemos acá un módulo incorporado, acá vemos varios módulos que se han incorporado. Fíjense acá abajo hay 3 más. Y esto permite ampliar la posibilidad de medir más parámetros en el paciente. Y por otro lado también reduce un poco los costos, porque en vez de tener que comprar, por ejemplo, si yo tengo 5 quirófanos, comprar 5 monitores de alta complejidad con todos los parámetros que quiero medir, puedo comprar, por ejemplo, que los 5 monitores que voy a tener en los quirófanos tengan todos sí o sí de forma preconfigurada los parámetros básicos y comprar solamente algunos módulos
para parámetros más específicos o que yo no utilizo tanto y que los voy a llevar y colocar en el monitor al momento de la cirugía. Una vez que terminó, lo retiro y lo guardo. Los parámetros básicos de los que yo hablo son el electrocardiograma o ECG, la oximetría de pulso o saturación de oxígeno, SpO2, y la presión no invasiva, con las siglas PNI o PANI. Si hablamos de monitores que se van a utilizar en anestesia, ya es de uso común que además de estos tres parámetros básicos y elementales que tienen que estar sí o sí, vamos a encontrar también un cuarto que es la capnografía, es decir, la medición del dióxido de carbono exhalado por el paciente durante el procedimiento anestésico. Solamente para que se familiaricen un poco con esta tecnología, vemos acá los latiguillos que se van a conectar sobre los electrodos descartables que yo ya pegué en el paciente. Estas pinzas se van a agarrar a el electrodo y estos tres cables van a ir a un colector, por ejemplo, como en este caso. Esos cables son denominados latiguillos. Y todo esto va a ir al monitor multiparamétrico. Van a ver que existen distintas configuraciones de colores. En este caso yo estoy usando solamente 3 latiguillos. En los quirófanos habitualmente se utilizan 3 latiguillos o 5 latiguillos para tomar la señal del electrocardiograma. La configuración de colores va a depender de digamos, la norma que utilizamos. En este caso, el de la American Heart Association utiliza estos colores que vemos acá. Y si no, también se pueden utilizar o pueden encontrar los de la International Electrotechnical Commission o IEC, que van a haber muchas normas que tienen la sigla IEC, que son estos otros códigos de colores. Fíjense que acá lo que yo les mostré es el mismo cable multimed que recolecta todos los parámetros. Y si yo giro de un lado tiene un código de colores y del otro el otro código, como para facilitar el trabajo en cualquier lugar del mundo. El otro parámetro importante o básico, digamos, que dijimos que teníamos que tener en el quirófano era la saturación de oxígeno u oximetría de pulso. Fíjense que acá vemos 3 tipos de sensores que se pueden utilizar. El más común es el broche, que se coloca en el dedo del paciente y a través de este cable va a llegar la señal de saturación hasta el monitor multiparamétrico. Otro que es bastante práctico es el dedal siliconado. ¿Por qué? Porque en el caso de que se caiga, como es siliconado, no se va a romper. En el caso de este broche plástico que vemos acá, muchas veces se ha roto, se ha abierto, ya le falta una parte, entonces lo envuelven con una cinta para que no se desprenda del dedo. Bueno, el siliconado es más caro, pero tiene la ventaja de que resiste un poco más el tema de las caídas o golpes. Y para pediátricos y neonatales también existen otros sistemas, otros sensores para la medición de la saturación de oxígeno. El tercer parámetro importante que habíamos mencionado era la presión no invasiva, que se va a medir a través de un brazalete. El tamaño del brazalete tiene que ser el adecuado para el brazo del paciente y a través de esta manguera que vemos acá, la cual va a estar conectada en un pico que sale del monitor multiparamétrico, se va a medir de manera programada la presión del paciente. Yo puedo programar cada 15, 5, 20, media hora, cada una hora, dependiendo de la duración de la cirugía, en qué momentos o cada cuánto voy a medir la presión no invasiva. En este caso se va a inflar de forma automática ese manguito que vemos o ese brazalete y va a dar un número que se va a mantener en la pantalla del monitor hasta la próxima medición.
Finalmente, para cerrar lo que estuvimos viendo de equipos médicos, vamos a decir que existe también una norma a nivel internacional que indica qué símbolos vamos a utilizar en las etiquetas o los rótulos que acompañan a los aparatos médicos o a los dispositivos médicos. Algunos de los símbolos, algunos ya son conocidos porque se utilizan en otros ámbitos como el de atención que vemos acá arriba. Fíjense que tenemos los principales como la fecha de fabricación, las temperaturas que soporta o en los límites inferior y superior de temperatura, el símbolo de riesgo biológico. Este símbolo va acompañado del número de serie, este símbolo va acompañado del número de referencia por el cual uno tiene que solicitar información, por ejemplo, de un producto. Por ejemplo, este significa que no puede ser esterilizado. Estos que sí van estériles, o sea que se debe utilizar estéril. Este que se puede esterilizar por autoclave, este por óxido de etileno, por radiación, con temperatura. Este indica que el producto es no estéril. Así como habíamos mencionado los límites de temperaturas en los cuales puede funcionar o funciona correctamente este producto médico, también se marcan a los rótulos los límites de humedad que puede soportar el aparato. Por ejemplo, este que dice no utilizar aceite ni derivados del mismo, es común encontrarlo, por ejemplo, en los reguladores que vimos en los paneles de cabecera. Debido a que el oxígeno es comburente, si hay alguna grasitud sobre los productos, puede llegar a generar un incendio, una llama, o generar un accidente, por ejemplo, en la mano del operador, del médico, el enfermero que esté usando el regulador, por ejemplo, si tiene puesta en las manos crema de manos, por ejemplo. Ahora que estamos utilizando mucho el alcohol en gel, es habitual que en algún momento del día vamos a tratar de hidratarnos las manos para que no se nos lastimen, no se resequen con crema de manos. Bueno, en ese caso habría que tener sumo cuidado en limpiar la crema de manos antes de utilizar estos tipos de reguladores de oxígeno. Vemos acá un ejemplo de un rótulo que es de un producto médico que se vende acá en nuestro país y fíjense cómo se utilizan todos los símbolos que vimos recién. Más que nada es importante la utilización de símbolos internacionales porque permiten que si el producto se llegara a comercializar o llegara a un país que no es el de origen, por ejemplo, acá estamos viendo en castellano, supongamos que va, no sé, a India. Bueno, podría llegar, aunque no supieran español, podrían entender de qué estamos hablando acá solamente con, o deberían entenderlo mirando los símbolos.